¿Cómo? Descubriendo. Hola amigos, bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirve de herramienta para seguir avanzando por este camino de la real esencia de la verdad. En Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los viernes a partir de las 8 de la noche, hora de Colombia, transmitimos en vivo una temática interesante para todos ustedes, los oyentes fieles y televidentes, porque por supuesto también estamos transmitiendo a través del canal de videos de Descubriendo en YouTube. Compartimos una temática que tiene como propósito justamente eso, simplemente un compartir. Y hoy nos corresponde el formato de invitados, es decir, hoy vamos a tener un invitado en el programa para que comparta con nosotros su investigación. Ya está por llegar nuestro querido amigo y compañero de mesa de trabajo, Juan Manuel Pombo. Ya vamos a estar con él aquí en el programa. Pero antes voy a saludar a nuestro invitado. Hola William, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Neil, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, William. Muy bien que estés con nosotros hoy aquí compartiendo en el programa, luego de haber tenido la oportunidad de estar contigo en programas anteriores. No, gracias a ustedes por la invitación. Hoy vamos a tocar el tema de los Elohim. Es un tema muy interesante en el ambiente de la búsqueda porque siempre ha habido una pregunta de quiénes son. Pero más allá de los Elohim, vamos a estudiar contigo lo que es la verdad detrás de los dioses. Así mismo, porque las religiones han escondido mucho, ¿verdad? Pero hoy es el día que podemos desentrañar la maraña esta que tienen. Claro, entonces, dispuestos a estar contigo en esta ocasión, invito... Descubriendo. Bien, ya estamos nuevamente al aire con William. Bien, William, empecemos entonces el programa. Hablemos de los Elohim, de estos seres que en la antigüedad, hace mucho tiempo, aparecieron entre los hombres, entre los humanos, y que además hay referencia de los mismos allí en el documento bíblico. En algunas Biblias se hace referencia a Jehová Elohim, de tal manera que se entiende de que Elohim está relacionado con Dios o una forma de referirse a Dios, en el Antiguo Testamento sobre todo. Entonces, empecemos. ¿Qué nos tienes preparado? Bueno, yo creo que antes de comenzar a entender quiénes eran estos Elohim bíblicos, creo que obligatoriamente tenemos que conocer primero quiénes fueron los dioses de la antigüedad en las diferentes regiones del planeta, ¿verdad? Porque así al final del programa vamos a poder comprender que todos estos dioses antiguos, ya sea de cualquier cultura, de cualquier época, al final siempre son los mismos. Lo único que cambian son los nombres con que se les llaman, ¿verdad? Y cuando leemos documentos antiguos o cuando escuchamos las historias orales de los pueblos antiguos, de los pueblos ancestrales, siempre vamos a encontrar algo en común. Y no importando cuál sea la cultura, no importando esa distancia territorial o la diferencia en el tiempo, siempre vamos a encontrar algo que los caracteriza. En la descripción física que cada cultura, cada pueblo hace de estos personajes, siempre todos concuerdan en lo mismo. Todos estos dioses físicamente tienen una apariencia reptil.
¿verdad? Ya sea en la América con Quetzalcóatl, en África con los chitauris, en la cultura de la India con los nagas, en América del Norte con las historias Hopis, ellos hablaban de los cachinas. Allá en China, bueno, tenemos la referencia de los dragones, cómo olvidar los sumerios, ¿verdad? Con sus dioses Anunnakis. Todos tienen todos tienen una apariencia reptil. Pero hay algo que llama la atención y no sé si tú te has dado cuenta. ¿Qué pasa con los famosos Elohim bíblicos? Todas las culturas del mundo mencionan a dioses físicos que hablaban con ellos, que interactuaban, que compartían informaciones con ellos, que venían de las estrellas en sus escudos voladores, en chozas voladoras, en la Biblia se refiere a carros voladores, pero solo los Elohim bíblicos, según las religiones, son representados como seres espirituales. Como ejemplo, el caso de Jehová, el Dios de Israel, ¿verdad? Y van mucho más lejos aún, ¿verdad? Dicen que este es el único verdadero Dios y que todos los demás son falsos. Y en el mejor de los casos, los demás dioses son de piedra, son de yeso, son imaginación humana. Ahora, ¿qué es lo que esconden las religiones detrás de los Elohim bíblicos? Yo no sé si es que lo hacen conscientes o inconscientemente, pero la verdad es que están encubriendo algo. No sé si hasta ahí tú estés de acuerdo. Entonces, en la introducción que estás haciendo en la temática, nos dejas ver de que los Elohim, lo primero que tenemos que tener en cuenta que son seres venidos desde las estrellas, es decir, Exacto. seres extraterrestres, seres que han llegado a diferentes culturas y en diferentes tiempos. Hay registros de que seres venidos desde las estrellas se han mostrado con una característica fundamental ante la raza humana, y es como seres especiales, seres que están por encima de lo que natural o normalmente nosotros los terrestres pues estamos acostumbrados. Ya está conmigo Juan Manuel. Bienvenido, Juan Manuel. Un saludo para ti, Neil, para nuestros oyentes. Bueno, ofrecerles disculpas, me cogí un poquito la tarde, pero bueno, aquí estamos escuchando atentamente lo que nos está compartiendo William. Es muy significante todo lo que los Elohim han hecho, ¿no? Y sobre todo el legado que todavía hoy en día esos seres, por ser considerados especiales, le han dejado a la humanidad. En esa creencia de que son seres buenos venidos desde las estrellas. Nos claro hemos que dejado inculcar. en la investigación, y una de las preguntas que le tengo a William, ¿no? Hemos entendido que de acuerdo a la consideración que se tienen de dioses venidos de las estrellas, se asemeja al término Elohim. Es decir, que cuando hablamos de Elohim, se refiere a una deidad. Mientras que cuando hablamos de Nefilim, podría estar refiriéndose a los ángeles caídos. Entonces, como que en esa forma de definición de ambos bandos de seres extraterrestres que han llegado al planeta Tierra, por un lado se tiene a los Elohims, ángeles, y Nefilims, demonios. O presentarlo de otra manera, ¿no? Cuando hablamos de Jehová y Satanás. Entonces, en ese sentido y en esa lógica sería Jehová un Elohim, Satanás un Nefilim. Ahora, cuando vamos a las culturas sumerias, tendríamos que referirnos a aplicar la misma lógica, ¿no? ¿Quiénes serían los Nefilim y quiénes serían los Elohim? De hecho, en alguna investigación que aquí realizamos, notábamos que el término Nefilim correspondía a un plural del singular Nefal, que significa caído o venido de arriba, no, caído. Entonces, caído, sí. Los Nefilim vendrían siendo los ángeles caídos, demonios, y los Elohim, en esa visión sobre estos seres, estarían considerados como ángeles o dioses. Sí. En la investigación que tú tienes, William, ¿se considera esto o hay una forma distinta de referirse? Buenas noches, Juan. Un saludo. Mira, esta concepción viene, viene de la religión.
realmente en la investigación, los Elohim, ¿me escuchan? Sí, te estamos escuchando, Ok. Will. En la investigación, los Elohim todos son los mismos. Ya sea Satanás, ya sea, todos son los mismos, todos son Elohim, todos son Ish, son venidos de arriba y todos trabajan en conjunto. Solo que unos se hacen pasar por buenos y otros se hacen pasar por malos. O sea, es la dualidad que traen para confundir al hombre, al ser humano. Pero en realidad todos son Elohim. ¿Qué significa Elohim? Elohim es una palabra hebrea que es un plural, que fue traducida como dioses, pero en realidad no tienen nada que ver con dioses, no significa dioses, solo significan legisladores, así por llegar a cerca, porque ni siquiera los mismos hebreos, que fueron los que le dieron nombre, tenían un concepto, o sea, no tenían realmente, no sabían exactamente qué era lo que significaba. Entonces, más o menos lo que se puede entender por Elohim es que significa poderosos, puede significar legisladores, ¿verdad? Pero nada que ver con dioses. Entonces, es una palabra en plural. En hebreo, todas las palabras que terminen en im es plural, es como la S en español. Ok, entonces tenemos Elohim y Nefilim, podemos meterlos en la misma categorización, ¿no? En el sentido de que son seres venidos de las estrellas. Exacto, y todos son Elohim. Entonces, como yo les explicaba anteriormente, hace un rato, cada cultura de cada región les tenía puesto un nombre, pero al final en sus descripciones físicas realmente todos es lo mismo. Tienen una apariencia reptil y a mí me gustaría de que fuéramos repasando un poquito para poder entender quiénes eran los Elohim, que las religiones los ponen como espirituales, como seres con halos de santidad y todo esto. Me gustaría que repasáramos un poquito las descripciones de algunas culturas, ¿verdad? De las que más o menos he podido traer a la investigación, como por ejemplo la cultura azteca. En la cultura azteca, mira, podemos encontrar a Quetzalcóatl. No sé si lo pronuncio bien porque el nombre es un poco complicadito. Quetzalcóatl, que significa serpiente emplumada. Y a según la cultura, se le atribuye la creación del ser humano. Es un nombre náhuatl, y en lo que he encontrado aquí en la investigación es un nombre náhuatl para la deidad serpiente emplumada de la cultura mesoamericana. En el mito mesoamericano, Quetzalcóatl es también un héroe cultural mítico del que casi todos los pueblos mesoamericanos afirman descender. Estos mitos a menudo lo describen como el gobernante divino de los míticos toltecas de Toyán, que después de la expulsión de Toyán viajó al sur o al este para establecer nuevas ciudades y reinos. Muchas culturas mesoamericanas diferentes, como por ejemplo la maya, quiché, pipil, zapoteca, afirman haber sido el único linaje verdadero de Quetzalcóatl y por lo tanto de los míticos toltecas, ¿verdad? Ahora, cuando se habla de Quetzalcóatl, ¿cuál es la apariencia física de la que se describe? Una serpiente emplumada que vuela, o sea, como si fuese un dragón. Pero, William, ajá, ahí sí no estaríamos de acuerdo, ¿no? Sí, exacto. No, yo entiendo que para algunos puede ser, a lo que nos estamos refiriendo en este momento es a la apariencia física con la que se describen. Claro, porque es que hay diferencias en la representación simbólica, porque Quetzalcóatl no era una serpiente, era un ser extraterrestre. Un ser extraterrestre, así es. Un ser extraterrestre, en este caso no de forma reptil, sino que incluso muy relacionado, muy parecido a Viracocha. A Viracocha, así es. En el sur, ya en estas tierras. Entonces, la representación simbólica de Quetzalcóatl, que aparece incluso representada en las pirámides, algunas de las pirámides de México, lo que realmente está representando es una de las organizaciones estelares, que son 4, ¿no? Sí. Una es el cascabel alado,
y que tiene como símbolo una serpiente emplumada. Este símbolo es notablemente diferente a la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que está consignada en diferentes textos, que en su simbología tiene una condición y es que se arrastra. Así es. Mientras que la serpiente emplumada, la serpiente voladora, como representaron, porque fue una representación maya de un ser que los visitó llamado Quetzalcóatl, bueno, probablemente entendiendo que la simbología que tú representas como los Elohim, reptilianos, de alguna forma pudieron haber hecho una asociación. Una asociación, eso fue. Sin embargo, en nuestras investigaciones siempre hemos resaltado el legado de Quetzalcóatl, muy parecido al de Viracocha o también muy parecido en la sabana de Bogotá a Bochica. Entonces, exacto. Estos seres, y por eso hago la intervención, corresponden a los ángeles mensajeros, como les decimos nosotros desde las culturas occidentales, ancestrales, porque sí, evidentemente fueron personajes que vieron de arriba y que les enseñaron muchas cosas a nuestros pueblos mesoamericanos. De hecho, su conocimiento y sabiduría está muy cercana al plan estelar que en algún momento vino ratificando el Cristo, Jesús, sí. El Cristo en su venida. Entonces, a diferencia, por ejemplo, de otras referencias y símbolos donde aparece el símbolo de la serpiente, en el caso de Mesoamérica tiene una diferencia bastante importante por la forma en que uno comienza a investigar las enseñanzas dejadas por Quetzalcóatl. Sí, ese es el secreto, Neil. Sí, no, yo entiendo a lo que se refieren, porque yo soy de los que siempre he pensado por sus frutos los conoceréis, ¿verdad? Correcto. Y sé y he leído sobre lo que estos personajes contribuyeron sobre todo a nuestras tierras de América. El desarrollo, sí. Pero fíjate que hay una cosa que es lo que nos ratifica, y tú lo dijiste, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. El desarrollo de la civilización antes de que llegaran las manipulaciones, porque las manipulaciones no solamente llegaron en Mesoamérica en 1492, y hay que ser justos con eso. A nuestras tierras también llegaron civilizaciones negativas o seres extraterrestres negativos, incluso que se adoraron también muy cercanamente allí, y que de allí también se desprendieron sobre todo sacrificios, ¿no? Ese elemento característico que pedían los Elohims, el sacrificio. Sin embargo, en el mito alrededor de Quetzalcóatl vemos un desarrollo pacífico de esos pueblos. Así es. Sí, ahí lo importante es analizar el legado y la riqueza que nos dejaron, en este caso, Quetzalcóatl y todos aquellos que ya Neil mencionó. Y es por eso que los podemos identificar no como unos Elohim, sino como unos seres extraterrestres de connotación positiva que hicieron con su legado un desarrollo más tranquilo y social de todo este Tahuantinsuyo, como se conocía en ese momento estas tierras de Latinoamérica. Exacto, pero como estábamos hablando de las apariencias físicas con que los describen los pueblos antiguos, tenía que en mi investigación también incluirlo, claro, ¿verdad? Para no hacer excepciones, ¿verdad? Porque podrían aparecer de pronto por ahí quienes digan de que, bueno, ¿y por qué no lo pusieron a ellos? ¿Verdad? De todas maneras, siempre la aclaratoria fue necesaria por el rescate de la tradición y del conocimiento de Quetzalcóatl. Así es. Exactamente. Entonces, si pasamos también a lo que es la cultura en África, no sé si han escuchado hablar sobre la tribu de los zulúes. Esta tribu, en sus historias orales, cuentan la llegada de dioses en tazas voladoras, y que la apariencia física de estos eran también de reptiles. Estos compartieron conocimiento con ellos mientras los esclavizaban y mientras los sometían. A estos dioses específicamente, ellos les llamaban chitauris. Y según la misma historia zulú, dice que antes de que estos visitantes aparecieran, según lo que ellos cuentan en sus historias orales, dicen que los hombres eran andróginos y que se comunicaban con la mente, pero que al llegar estos personajes los metían en sus cuevas volantes, y que al salir de ella venían con una pareja mujer.
sacada de ellos mismos y que le habían quitado la facultad de comunicarse con el pensamiento y les enseñaron a hablar con la boca, porque así estos seres podían saber cómo era que ellos pensaban y cómo querían actuar. O sea, ellos hablan de una comunicación, si podríamos decirle, telepática, o como una vez ustedes mencionaron, una comunicación del corazón, pero, o como la misma Biblia menciona sobre la Torre de Babel, que confundieron sus lenguas, que creo que en realidad no tenían lengua, tenían otro tipo de comunicación, y que lo que hicieron fue ponerles un lenguaje para poderlos dividir, ¿verdad? Entonces, en estas historias orales, ellos cuentan la apariencia física de estos seres, y eran también reptiles. Si nos vamos a la India, en la cultura india, encontramos que en los textos antiguos, como en Mahabharata, el Ramayana, y hasta en los mismos escritos de Valmiki, la presencia de unos seres también con una apariencia de reptiles. A estos seres les llamaban nagas. Dicen, según las historias, que estos seres cumplían un papel maléfico para el ser humano, ya que se alimentaban de las personas. O sea, me imagino de que era a través de los sacrificios que hacían. Si nos vamos a Norteamérica, es lo mismo que sucede en lo que es en la parte central de América y en la parte sur. Ellos también tuvieron la visita de unos seres. En ocasiones los representan como reptiles, pero en otras ocasiones los representan como seres hormigas, o sea, con apariencias hormigas, que los indios Hopis le llamaban cachinas. Cachina es una palabra Hopi que significa sabios, ilustres y respetados. Y según las tradiciones orales que dictan de hace aproximadamente unos 5,000 años, dicen que estos seres llegaron del cielo en terribles escudos voladores, lo que hoy nosotros podríamos entender como ovnis o platillos voladores. Si nos vamos a China, ¿verdad? En la cultura china también tenemos a estos humanoides de forma reptil, que se llaman, son hermanos, Nuwa y Fuchi. Estos son un hombre y una mujer, y son asociados curiosamente con la creación también del ser humano, y son representados en grabados y dibujos, en dibujos antiguos como con un torso humano, pero de la cintura para abajo con colas de serpiente. Además, no podemos dejar atrás también a los famosos dragones, que en la cultura china tienen un culto muy especial y arraigado, ¿verdad? Posiblemente cuando se hablan de dragones, fíjate que ya esto es una interpretación mía. Creo que cuando hablan de dragones con alas, están haciendo referencia a las naves que usaban, naves de guerra que usaban, y que tal vez el armamento que poseían y lanzaban era como producían como fuego. Creo que por eso es que los representan como dragones, pero es mi interpretación. Y la Sumeria, que es una de las más famosas, ¿verdad? Con los Anunnakis. Ya se han encontrado, aparte de las más de 23,000 tablillas que hablan sobre la historia sumeria, también se han encontrado mucho arte, esculturas, estatuillas que representan a sus dioses. Y casualmente, estos también tienen una apariencia humanoide, pero reptil, ¿verdad? Muy bien, vamos a abrir un espacio para los oyentes. Two Lives dice: hola amigos, mis saludos desde Estados Unidos, esperando sintonía, gracias por estar allí. María de Los Ángeles también nos dice: hola, ¿qué tal? Un fuerte abrazo desde Houston, Texas, a toda la mesa de trabajo, gracias por compartir. Robert Luna, bendiciones mis queridos hermanos, saludos desde Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, su hermano Roberto Luna, un fuerte abrazo. Roberto. Manuela Hurtadi, hola chicos, saludos desde Luz y Corazón, esperando la transmisión. Diego Palacio, excelente investigación, saludos desde Ituango, Antioquia, Colombia, y ahorita seguiremos compartiendo. Ya tenemos el dato, William y amigos oyentes, de la cultura mesoamericana, cómo fue también tocada por los visitantes negativos, por ejemplo, del mismo tipo o categoría de Jehová Yahvé.
que es el dios de los aztecas, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo se llamaba? El dios de los aztecas se llamaba Huitzilopochtli, que es el dios de la guerra, era el dios de la guerra. Y su figura, su representación, efectivamente es un dragón. Es decir, este dios de la guerra fue uno de los más sanguinarios que hubo en esa cultura mesoamericana. Es por ello que nosotros concluimos que se trató de una representación algo así como un Jehová. No lo era completamente. No oriental, sino occidental. De hecho, el conocimiento y herencia que les dejó, ¿cómo es que se dice? Porque tiene un nombre bastante complejo. Huitzilopochtli. Si ustedes comparan la tradición de él con la de Jehová en el pueblo judío, Muy parecida. Muy parecida. Sí. Entonces, esto lo que nos comprueba es de que en las culturas mesoamericanas llegaron dos tipos de Elohim, Ajá. digámoslo así, utilizando el término para referirnos a los que vinieron de arriba. Ujú. Uno de carácter negativo, ya pusimos un ejemplo, Sí. y solo basta entender cómo los aztecas se movieron durante todo esto, ¿no? Agitados por la guerra. Y por otro lado, encontramos a Quetzalcóatl, que enseñó un conocimiento y sabiduría distinta. De hecho, hay un oyente que nos regala también, él es Julio Gaitán, vamos a ver, él lo pone por acá. Él habla de representación de la serpiente emplumada, ¿no? Él dice, significa el dejar la materia y alzar el espíritu. Sí, la serpiente emplumada significa, aunque Raúl Guerra nos dice, pero igual que Quetzalcóatl es una serpiente, no caigan en fanatismos. No, no es una serpiente. No, Ahí empezando por ahí. está. Esa es la aclaración que queríamos hacer en la investigación. Exactamente. Quetzalcóatl no era una serpiente. Quetzalcóatl era un ser venido de las estrellas, no en forma de serpiente. La serpiente es un símbolo de representación que desde la tierra se comenzó a asociar a Quetzalcóatl. Si queremos nosotros recordar a Quetzalcóatl, hay una tradición que tiene digamos, un legado más claro sobre la apariencia viracocha. Ujú. ¿Un ser humano o bochica? Ser humano. O sea, un ser humano como somos Sí, nosotros. De los tantos que llegaron en la antigüedad para sembrar conocimientos, luz a la humanidad. Ese fue Quetzalcóatl. Ese fue Quetzalcóatl. Ya queremos encontrar un reptil. ¿Cómo se llama el tipo? Huitzilopochtli. Ese señor. Ese. Discúlpenme la pronunciación, pero bueno. Así se llama. Ese le enseñó el sacrificio, ese le enseñó a los Exacto. aztecas ir, combatir, destruir. De hecho, las cuando guerras. Sí. cuando llegan los españoles a América Latina, bueno, lo que ellos llamaron América Latina después, ¿no? Porque era el Adyayala, ¿no? El Adyayala, así es. El Adyayala. Entonces ellos notaron esos enfrentamientos generados por el dios de la guerra, el que mencionó Juan Manuel, y aprovecharon esas divisiones. De hecho, algunas tribus aprovecharon la incidencia española para salir del yugo y del asedio de ese dios de la guerra con su pueblo azteca y otros más que fueron tocados. Es por eso que también se confunden, incluso dicen, hay algunos investigadores que dicen que los mayas son una tribu de connotación negativa, porque al final Se asocia a terminaron, todo, ¿no? exacto, Se quiere asociar terminaron representando eso de los sacrificios, pero originalmente se desconoce la verdadera labor que tuvo esta tribu de los mayas y toda su riqueza cultural en cuanto a siembras, en cuanto a cosechas, en cuanto al arado de la tierra. Todo eso es fue un legado muy importante que nos dejaron. Como los el mayas. legado que también dejaron en Teotihuacán. Así En es. Teotihuacán, la configuración de la gran ciudadela de Teotihuacán fue el reflejo de las Pléyades. Exacto. Diciéndonos esto, que la cultura teotihuacana, que se desconoce realmente por parte de los arqueólogos, sus orígenes realmente están desde la gran enseñanza pleyadina. Hacen parte del mismo equipo. Correcto. Por decirlo así. Continuamos entonces, mi querido Oye, William. Yo quería agregar también algo sobre no solamente Bochica. No sé si, bueno, ustedes han leído el libro Las Crónicas de Acacor. En Sí. las Crónicas de Acacor, el líder de los Sugamungulala describía a sus dioses y decía de que eran como ellos, eran Seres humanos altos, como ellos. seres altos, Lo único blancos. sí, la diferencia era que tenían 6 dedos en la mano, ¿verdad? Sí. Eso era la única diferencia.
Eso era lo que Y quería era la apariencia agregar. humana muy parecida a la nuestra, ¿no? A la nuestra, exacto. Pero bueno, continuando. Hay otra cosa que no solamente la apariencia reptil en las culturas, en las descripciones de los dioses en cada cultura, sino también los tipos de rituales. Son muy parecidos en todas las culturas. Eh, en la mayoría son rituales de sangre, sacrificios de animales para las diferentes ceremonias, y aunque no se quieran o muchos no quieran admitir, también habían sacrificios de humanos. Bueno, ya eso lo vimos en un programa anterior que hicimos, ¿verdad? Y esto de la sangre tiene un significado energético, etéreo, ¿verdad? Pues que, porque mira, la intención o la es de causar estrés, ya sea en el animal o en la víctima humana. Y es para que en el torrente sanguíneo se inyecte una adrenalina en excesividad y provoque lo que ya muchos conocemos, que es el adrenocromo. Y el adrenocromo no solamente es como un alimento energético para ellos, también como una droga. Eso ya ustedes lo tocaron en un programa hace como un año y pico, dos, sobre que se llamaba así, el adrenocromo. Adrenocromo, sí. Hace ¿Verdad? menos. La droga de los dioses. La droga de los La dioses, droga de sí. los dioses, exactamente. Y es para eso que se hacían los rituales. No era tanto por en sí el sacrificio, era lo que causa el sacrificio en realidad, que es la, lo que provoca, que es lo del el adrenocromo. Yo no sé, yo recomiendo que ustedes o los oyentes puedan leer el libro de David Icke, El Mayor Secreto. Él da una explicación extensiva, sobre todo en el capítulo 16, sobre ese tema, y dejaría loco a cualquiera. Pero vamos a ir ahora a lo que vinimos, que son los Elohim. Ya vimos que en cada cultura tienen un nombre diferente, pero vamos a llegar ahora al libro más cercano que tenemos, que es la Biblia. Y cuando leemos entre líneas en el documento bíblico, nos vamos a dar cuenta que dentro de la escritura bíblica también hay mucha presencia reptil. Entre estos individuos se esconde, ellos lo tratan de esconder, o en la misma religión trata de esconder estas apariencias entre el misticismo y, como les decía antes, entre halos de santidad. Vamos a suponer, como siempre les digo, de que todo lo que está escrito en el documento bíblico es verdad, y que los escritores quisieron decir exactamente lo que ellos escribieron y plasmaron ahí en esa escritura. Porque, como ya saben, la teología tiene tremendo conflicto. Ellos, cuando no pueden entender algo o no les conviene algo, dicen que lo que está escrito ahí es simbólico, y lo que no les conviene es entonces literal. Pero como en este programa no hay religiosos, entonces lo vamos a leer tal y cual, como supuestamente lo quiso decir o escribió el autor. Como por ejemplo, en el capítulo 3 de Génesis, hay una descripción de un encuentro que tiene la mujer con un ser reptil, ¿verdad? Ahora, lo curioso es que la palabra que se usa para llamar a la serpiente en este caso es una palabra hebrea que es nakash. Nakash. Esa palabra significa serpiente con patas. Vamos a ver si vamos captando la idea, ¿verdad? Aquí no vamos a ver si lo que sucedió ahí en el Edén fue mentira, si fue un símbolo, si fue literal o no, ¿verdad? Solo sabemos de que hay que ahí se encuentra un personaje y tiene una descripción reptil. La religión lo ha creído siempre como una serpiente normal, una serpiente como la que todos conocemos, que se arrastran y que podemos encontrar hasta en el jardín de nuestras casas. Pero en este caso, esta serpiente tiene características especiales, o sea, tiene ciertas cualidades. Ella puede hablar, ella tiene una comunicación inteligente con el ser humano, y
Y esta palabra Nahash, primero, es un género masculino, lo que podríamos traducir que en vez de la serpiente sería el serpiente o el reptil. Pero si investigamos más, esta serpiente Nahash era una serpiente que habitó en el planeta hace unos 90.000 años. No, 90 millones de años. Y en la zona de lo que es hoy África del Sur, ¿verdad? No solamente eso, tenía patas. ¿Qué es lo que significa? Que el escritor hace una referencia de un animal que ya él conocía o que había escuchado, de una serpiente que tenía patas, y la relaciona con este personaje, porque realmente lo que estaba enfrente de la mujer no era una serpiente común y corriente, era un personaje, era un reptil, ¿verdad? Yo no sé por qué todavía seguimos creyendo de que realmente fue una serpiente y que una serpiente puede tener una conversación inteligente con un ser humano, ¿verdad? Los defensores de la religión podrán inventarse un montón de cosas, como que ese es el enemigo de Dios y por eso tiene esa apariencia, o que mejor aún Dios es todopoderoso y que puede hacer hablar a los animales, pero no, hasta ahí yo creo que no. Y podemos buscar ahí, yo les envié un texto que está en Números capítulo 21, versículo 4 al 9. No sé si lo podrían poner. Mira, en Lo están viendo los oyentes ya, televidentes. Ok, en ese texto, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto, hubo un momento en que ellos reniegan en contra de su Elohim y en contra de Moisés. Y sobre todo en el versículo 6 dice lo siguiente. Podemos leer todo el texto de que les dije, pero en el versículo 6 dice lo siguiente: entonces Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Aquí la palabra serpiente en hebreo volvemos a encontrar la misma palabra, nahash, o sea, una serpiente de dos patas. Y en este caso no era una, eran varias, eran muchas. Dice que son enviadas por su Elohim. Lo que a mí, en lo personal, me da la impresión es que en realidad es un ejército de reptiles. Y lo más curioso es que es el mismo Elohim de Israel el que les ordena más adelante que le hagan una imagen a esa Nahash, o sea, a esas serpientes de dos patas, para que todo aquel que la mire pueda ser sanado. O sea, ahí en ese momento se fue al traste todo el segundo mandamiento, el de no hacer imágenes, porque el mismo Elohim de Israel, o sea, Jehová, manda hacer imagen de la Nahash para que la mire no muera de las supuestas mordeduras. No creo que en realidad hayan sido mordeduras, ¿verdad? Ahora, ¿por qué pienso yo de que en realidad era un ejército de reptiles? Porque si leemos el capítulo 5 de Jeremías, en el versículo 15, precisamente en ese versículo dice algo muy curioso. Dice: he aquí, yo traigo sobre vosotros gente de lejos, oh casa de Israel, dice Jehová, gente robusta, muy antigua, gente cuya lengua ignorarás y no entenderás lo que hablare. Yo por aquí tenía un texto de otra versión que la hace más, que es mucho más curiosa, ¿va? Que dice, pues déjame buscarlo por acá. Dice: mirad, voy a traer contra vosotros a una nación desde lejos, oh casa de Israel, oráculo de Yahvé, nación perenne en esa, nación de tiempo inmemorial, nación cuya lengua no conoces ni entiendes lo que dice. O sea, no está hablando de seres que son o de personas de este planeta, porque dice que son de tiempos inmemoriales. O sea, cuando se habla de Jehová de los ejércitos, no está hablando de un ejército humano, está hablando de un ejército de reptiles. ¿Por qué
la simbología no pudo ser de un ave, no pudo ser no sé, de un perrito. Tenía que ser exactamente de un reptil. Lo mismo lo vamos a encontrar en Éxodo 4, capítulo del 2 al 4. Jehová vuelve a utilizar el mismo símbolo de la serpiente cuando le dice a Moisés, le pregunta, ¿qué es lo que tienes en la mano? Él le dice, tengo una vara. Él le dice, vuelve a mirar otra vez. Y entonces Moisés se da cuenta que lo que tiene en la mano es una serpiente. Otra vez lo vuelve a mencionar en el Éxodo 7 del 9 al 12, cuando dice de que los sabios del faraón tiraron serpientes al piso para demostrar su poder, y Moisés tira su vara y dice que esa vara se convierte en serpiente y se come a todas las serpientes de los sabios, ¿verdad? No sé cuál es lo que esconden, pero en realidad veo o se demuestra de que en realidad los Elohim también son reptiles. Las serpientes de Jehová, tú las ves de que son más poderosas que la del mismo faraón. Y así como les decía, en toda la referencia de las culturas, como hay dioses reptiles, los Elohim bíblicos no pueden ser diferentes a las otras culturas de los pueblos, aunque la religión luche por decir o hacer lo contrario. Los Elohim bíblicos no son ni espirituales y sí son corpóreos. Comen, beben, se cansan, entre un montón de cosas más. Correcto, William. Bueno, el tema de la argumentación que pueden utilizar las religiones para desmentir la teoría o el postulado que tú estás haciendo, bueno, en el caso nuestro, pues no entra a debate, ¿no? Por Exacto. supuesto, nosotros entendemos que las religiones siempre intentarán seguir sustentando su fe de la manera en que lo han venido haciendo. Ellos seguirán con lo suyo. Aquí les hablamos a los que van saliendo del engaño, a los que vienen abriendo los ojos y entendiendo, por supuesto, que no ha sido así como nos contaron. Para ellos es este tipo de investigación, y para ellos también siempre la recomendación que hacemos. Lo que en este programa se expone no es necesariamente la verdad. Es decir, que cuando nosotros expresamos esto, el formato y la forma que se utiliza para que llegues a ustedes, siempre hemos dicho que no es el mecanismo para creer que algo es verdadero. Aquí estamos haciendo son ejercicios de investigación, ejercicios de compartir. Asimismo, nosotros intentamos inspirarlos para que ustedes no se queden con lo que nosotros decimos, y en este caso lo que William nos está diciendo, sino que lo utilicen como una base, como un impulso para que amplíen su visión. Por eso, en ese sentido, nosotros no entramos en los interminables debates o discusiones, porque entendemos que cada quien tiene la razón con base a los conocimientos y las interpretaciones que tenga de ellos, ¿no? Simplemente podemos hacer un compartir. Yo comparto algo, yo puedo también recibir lo que tú tienes, claro. Y de esa manera, pues cada uno toma lo que considere mentalmente, espiritualmente en su momento y sigue adelante. De hecho, puede ocurrir que más adelante lo que en algún momento dije no, resulta que después entendí que sí. Claro. Por eso hay que tener mucho la mente abierta y dispuesto a todo esto. Vamos a abrir un espacio, William, si te parece, para los oyentes. Dice dale. Mario Bautista, Kinetti, ¿y tú sabes algo para que lo expongas? Bueno, parece que alguien llamado Kinetti ha generado pues una controversia. Cosme Puebla dice, en el libro secreto de Juan dice que era Jesús el que habló con Eva. Aquí hay que hacer una acotación para que se entienda, ¿no? Cuando el documento bíblico habla de la serpiente antigua y todo esto, se está refiriendo a una organización de tipo negativo. La serpiente, reptil, sirve para hacer referencia a seres negativos que llegaron a incidir negativamente a la humanidad. En ese símbolo que se está refiriendo nuestro oyente, hay que entender que el libro secreto de Juan lo que hace es aclarar quién fue el que realmente invitó a la humanidad, no estoy diciendo Eva a la humanidad. ¿Por qué? Porque partimos de la base de lo que en Descubriendo ya hemos colocado. Adán no fue un hombre, sino una humanidad, y por lo tanto Eva no fue una mujer, sino el resultado de lo que sucedió después con la humanidad original. Así es. Entonces,
el libro secreto de Juan lo que anuncia es que quien se acerca a decirle a la humanidad que coma del conocimiento es justamente mensajeros de las leyes eternas, que en el libro secreto de Juan se le conoce como el Salvador. Fui yo el que empero les hizo comer. No se puede decir Jesús. Jesús encarnó en tiempos hace 2000 años y en él el Cristo. En los tiempos de la manipulación en el Edén no es Jesús, es el Salvador, claro. el Cristo. Para que entendamos esas diferencias. Tenía ¿no? la misma esencia, que es la esencia del Cristo, pero el personaje ya cambia. Aquí es el Salvador. El Salvador, siendo el mismo que encarnó en Jesús, ¿no? Entonces, allí es cuando ya comenzamos a entender. Lo que William nos está recordando es que en el Edén había una serpiente. Y esa serpiente es todo el programa que le invitó a la mujer no probar del conocimiento, sino de la preñez, de la maldad y de todo lo que destruye a la humanidad. Entonces, aquí hay que saber. Lo que pasa es que nosotros quedamos a veces confundidos en la literalidad del mensaje y tenemos que comenzar a entender el Génesis en una forma, yo podría utilizar este término, multidimensional. Es decir, que en algún momento un relato cobra una dimensión característica, pero también tengo que entender que en medio del símbolo podría estar dándome a entender otra cosa. Es que hay un veneno, ¿no? En todo esto que enseñan las religiones, incluso la teología, y es personificar cada una de las historias que tiene la Biblia. Sin embargo, si nosotros analizamos eso, todos los textos que hay en la Biblia, muchos de esos textos son simbólicos, y es por eso que es necesario hacerlo de la forma en que Neil nos está explicando, y es verle todas las dimensiones que tienen esos fragmentos, y es allí cuando vamos a rescatar las herramientas, más que todo espirituales, que nos quiere decir ese fragmento que estamos leyendo. Diego Palacio nos dice, saludos, qué bueno una investigación sobre la última cena. Gracias, Diego, por esa recomendación. Raúl dice, Diego Palacio, sí, yo les vengo pidiendo y no más no salen de lo mismo. Bueno, Raúl, qué pena decepcionarte de que no salimos de lo mismo y de lo mismo, ¿no? Sí. Te invito a que nos tengas paciencia. De pronto la limitancia de pensamiento y de investigación que tenemos no nos da suficiente para satisfacer tus necesidades investigativas, ¿verdad? Nosotros aquí compartimos hasta donde podemos, no podemos dar más de lo que no tenemos. Vamos poco a poco en la medida en que haya. Mira que en estos días también nos escribieron para que hiciéramos una investigación del libro de el Talmud de Gimanuel. Sí. Entonces nuestra respuesta es, aún no podemos hacer un programa al respecto porque yo no lo he leído. Somos dos. Y Salim tampoco lo ha hecho. Sí, entonces, o lo hemos empezado, pero para hacer un programa y dar respuesta tendríamos que leerlo, procesarlo, analizarlo, y eso demanda un tiempo. Sobre todo porque nosotros, aparte de esto, todos los días trabajamos en nuestros trabajos comunes y corrientes y no tenemos, digamos así, una dedicación absoluta y completa en la investigación. Nos toca hacer lo que también todos ustedes hacen, trabajar para conseguirnos para los frijoles. Sí, porque ya no alcanza ni para la carne. Y no nos perdemos de mucho. El SD Beautiful nos dice, muy buenas noches, equipo de Descubriendo, y a William, su invitado. Gracias por este tema tan interesante que nos presentan. Ya voy entendiendo mejor al respecto. César Ortiz nos dice, grandes, vamos a toda con descubrimientos que abran nuestra mente y nuestras verdades. Saludamos a Yari Reyes, que nos manda un apoyo. Muchas gracias, Yari, por tu gesto con el programa investigativo de A LSD Beautiful también, gracias por el apoyo, nos envía un super sticker. Germán, bueno, aquí Germán Rodríguez nos dice, inclusive hay muchas personas que de su rostro tienden a parecerse a reptiles. Raúl dice que nos perdona, gracias mi hermano, ahí hacemos lo que podemos, ¿no? Hasta Así donde nos es. da lo que somos nosotros. Bueno, sigamos entonces, William, después de abrir este espacio, siempre es interesante medir el pulso del chat, las inquietudes, las preguntas, los aportes que hacen ellos, que pueden enriquecer también, por supuesto, el programa. Sí, no, yo quería ampliar un momentico lo que estaban hablando sobre el libro secreto de Juan. Ya todos sabemos de que cuando se refiere a Adán es una humanidad, ¿verdad? Cuando hablamos sobre que la serpiente le habló a Eva, tenemos que entender una cosa.
entre de esta humanidad hubo una pareja que fue la que es de la que habla la Biblia, que es la que sigue la línea para poder crear el pueblo de Israel. Y de esta mujer, por poner así en el símbolo, es de la que se está hablando. Pero bueno, sigamos con lo de los Elohim. Los Elohim, como les decía anteriormente, no tienen nada de espiritual. Son personajes físicos. Eso lo podemos ver en Génesis capítulo 18. Creo que se los puse por allí y se los voy a leer. Dice: después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó los ojos y miró. Y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, o sea, no son espíritus, porque el espíritu no se puede ver, él los vio físicamente, dice que salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo: Señor, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostados debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan. Sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestros siervos. Y ellos dijeron: haz así como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda a Sara y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina y amasa, y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Él estuvo con ellos debajo del árbol y comieron. ¿Qué nos quiere decir este texto? Que los Elohim no son espirituales, que son seres biológicos de carne y de hueso, que comen, que beben, que se cansan. Y si se fijan aquí en la descripción del texto, parece que también tienen un muy grande apetito, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les decía de que al principio del programa de que los Elohim, los Nefilim, todos estos, al final son los mismos, todos son Elohim? Ok, ellos escogieron pueblos. Cada uno, cada Elohim, cada de estos personajes que cayeron, que habla de la caída en Apocalipsis capítulo 12, versículos de 7 al 9, cada personaje de estos se les asignó un pueblo. Y no solamente eran varones los que venían, también entre ellos habían hembras. En Primero de Reyes, capítulo 11, 33, por ahí les pasé el texto, dice: por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa. Cuando lo buscamos en el hebreo dice Elohim, Elohim de los sidonios, a Quemos, dios de Moab y de Moloch, Dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. ¿Verdad? Podemos ver de que entre los Elohim, por lógica, tienen que haber hembras, cosa que la religión obvia por completo, porque de lo contrario, ¿cómo se podrían reproducir? Ya entendiendo de que realmente son seres biológicos y físicos. En el caso de Sidón y Sidonia se les fue asignado varios Elohim, porque en el caso de Jehová supuestamente gobernaba él, aunque hay un texto por ahí que encontré hace unos días de que dice que los dioses de Israel, no habla de uno solo. Pero bueno, en el caso de Sidonia y de Sidón, varios Elohim eran los que gobernaban y no tenían ningún tipo de problema. Estaba Astoret, Baal, Dagón, Resef y Melcar. Y un ejemplo claro de que los Elohim escogieron pueblos alrededor de Israel y que estos Elohim eran tan reales como el Dios de los israelitas está en Jueces capítulo 11, versículo 24. Esto es para que por un momento nos quitemos la idea de que aquellos dioses que adoraban los pueblos alrededor de Israel eran dioses de piedra o de madera, o peor aún, de la imaginación de los seres humanos. El texto dice lo siguiente: lo que te hiciere poseer Quemos, tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así
todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros los poseeremos. ¿Qué significa esto? Que todos estos individuos, todos estos Elohim, le daban, les ofrecían a cambio de culto, a cambio de sacrificio, les ofrecían un montón de dádivas a estos pueblos, ¿verdad? Este versículo hace mención de que este Elohim era el Elohim de los moabitas y el cual tiene por nombre Quemos. ¿Y sabes qué significa Quemos? Poderoso. Jehová también poderoso, o sea, todos eran poderosos. Ese es en realidad prácticamente el significado de todo. Significa que el término Elohim hace referencia claramente es a una característica, en este caso, poderoso. Exacto. Entonces, y todos tenían sus dioses poderosos. En ese sentido, por ejemplo, si vamos al Dios todopoderoso de Israel, pues todo sanguinario, todo, ¿verdad? Todos eran iguales. De esta... Correcto. Y una de las características de estos poderosos de carácter negativo era que pedían sacrificios. Sacrificios. La humanidad se acostumbró a llamarle Dios a entidades negativas que en algunos términos se utilizó Elohim para referirse a ellas. Las religiones han querido justificar, como lo explica nuestro invitado, William, de que son seres espirituales, nada más lejano a la realidad que aquello. Por supuesto, esto será muy duro para una persona que considera que el documento bíblico es la palabra estricta y única de Dios en la tierra, cosa que para nosotros como investigadores en esta mesa de trabajo, también para William, que a pesar de que también estuvo en religiones, ya, bueno, dejamos de creer en esto y entendemos que es un libro más con ciertas manipulaciones, con textos que destacan y que pueden ser utilizados claramente para el crecimiento espiritual, ¿no? Por ejemplo, datos entregados en parábolas por Jesús el Cristo, sin duda alguna, son un elemento de conocimiento muy destacado que fuera de la religiosidad se puede leer, estudiar y sobre todo aplicar. Recuerden que el carácter de este programa para nada es religioso, sino investigativo, y también, por supuesto, en el desarrollo de las investigaciones, en algunos momentos encontramos esto, lo complementamos con lo otro y así vamos caminando dentro del mundo de la investigación, que es lo que al final todos vamos aprendiendo. Sí, es una construcción. Definitivamente todo esto que William nos ha compartido sobre los Elohim nos queda claro algo, ¿no? Que bueno, es un término que se le adjudica a aquellos entes que vimos ir y venir, o sea, que no hacen parte de este planeta Tierra. No es que ellos hayan llegado y decir, yo soy un Elohim. Exacto, ¿no? Eso es un término que se le adjudicó, exacto, de parte de nosotros hacia ellos. Y allí pues pueden caer tanto estas entidades de connotación negativa como también de connotación positiva. Y por eso quisimos, cuando William tocó el tema de Quetzalcóatl, rescatar el legado, porque hay una clave para identificar qué tan provechoso, qué tan bueno han sido estos contactos de los seres extraterrestres con los humanos. Y es precisamente el legado que nos dejan. Sus frutos. Así es. Eso es lo más importante. Eso es lo que nos hace entender qué son. Porque nosotros querer definir su apariencia después de miles y miles de años después, sobre todo con tanto ocultamiento, nos queda más difícil que si tomamos las mismas enseñanzas, las estudiamos y los comparamos con los patrones luz que han llegado al planeta Tierra hace mucho tiempo. Ese es el parámetro para entender de qué características se tiene. Ahora, la apariencia reptiliana siempre obedece a una desviación, es decir, la apariencia reptiliana es el resultado de la desviación genética que sufrieron unas humanidades antes que la nuestra por acción negativa en sus obras y sus pensamientos. Exacto. Entonces, cuando nosotros vemos entidades que aquí vienen con su sentido de guerra, con su sentido de división, de enfrentamiento, de creación, culto y adoración, por supuesto esto corresponde a entidades degradadas, que en su apariencia están muy cercanas a los reptiloides. Mientras que las apariencias o los legados, amigos oyentes, espirituales más elevados, de conocimientos más elevados para el impulso de la humanidad, siempre han estado asociados a humanidades que tienen un buen desarrollo en este proceso de tránsito en la creación.
y la apariencia física siempre estará sujeta a ese bienestar de cuerpos vibracionales más altos que los reptilianos, que son cuerpos vibracionales más bajos. Mucho más bajos, así es. Bueno, este programa, William, ha sido muy, muy provechoso, no solamente para nosotros, sino también para nuestros oyentes que han ampliado mucho lo que tiene que ver con el tema de los Es bueno tener Elohim. oyentes del calibre de los oyentes de Descubriendo. Exactamente, a las personas, bueno, que nos están escribiendo, que de pronto nos hace falta más temas, bueno, le pedimos paciencia, que Ahí vamos, de a poco. Poco a poco vamos Mira complaciéndolos a todos. Aquí hay una petición del tema de la Tierra plana. Un oyente nos escribió, ya hicimos un programa, 12 realmente, de la Tierra plana. Dos programas que pueden entrar al canal de Descubriendo o al canal de William, Despierta, este es el tiempo, y ahí los van a encontrar. Pero la noticia es que estamos preparando un debate. Recordemos que cada mes tenemos un formato de debate y estamos buscando los invitados adecuados para que haya un debate entre quienes apoyan la teoría de la Tierra plana y quienes apoyan el tema de la teoría de la Tierra esférica. Eso va a estar muy bueno. Claro, y bueno, la tarea de nosotros en los debates no es imponer una visión o la visión de nosotros, sino que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y es allí cuando, con los sustentos, tanto de quien va a defender la teoría de la Tierra plana como quien va a defender que la Tierra es esférica, pues ustedes van a tener ahí dos calibres de información que a la final ustedes mismos, por su propio discernimiento, van a comprender y van a saber cuál es la realidad de toda esta teoría y de todo lo que se está planteando el ahora. tema de la Tierra plana es un tema álgido, un tema candente, porque hay una cosa que ha sucedido alrededor, William, de la Tierra plana, y es que quien no cree en la Tierra plana es considerado, pues, hasta tonto. Arcaico. Sí, entonces es una cosa como que cuando tú le dices al cristiano que Jehová no es Dios, es como decirle al terraplanista que la Tierra es redonda. Sí. Es una reacción impresionante, por eso ahí tenemos que cogerla como suave, ¿no? Nosotros invitamos a tomarla suave allí, porque de a poco vamos entendiendo muchas cosas, ¿no? Pero para no entrar en esos debates donde nos ofendemos. Así que vamos a preparar ese tema para escuchar. Aquí lo que queremos es escuchar qué dice el uno y qué dice el otro. Y después yo, en mi soledad, comenzar a sacar conclusiones. William. Saber lo que piensan los demás de un tema, ¿verdad? Correcto, de eso se trata. Y ese es el ejercicio del debate que queremos proponer aquí cada mes. William, ¿qué más tenemos en la investigación? Mira, hay un doctor en lenguas antiguas de Oriente, del Extremo Oriente. Este señor se llama Enrico Baccarini. En su libro La caída de los dioses, junto con el ya famoso Mauro Biglino, él describe o él comenta de que hay antiguos documentos Vedas donde se mencionan que estos dioses, o sea, los Elohim, los Chitauris, todos estos individuos que llegaron al planeta, pueden morir también. Ahora, que ellos tienen un estimado de vida mucho, pero mucho más amplio que el de nosotros, por eso creemos de que ellos son eternos. Y en el caso del documento bíblico, dice de que Jehová le llaman hasta el eterno, imagínate. De hecho, una de las cosas que hicieron allí, perdón William, es que al modificar la cadena genética, buscaron reducir el tiempo de vida de nosotros para que, comparado con el de ellos, sintiésemos que son eternos, pero nosotros tenemos una cápsula de tiempo de vida muy alta y amplia, claro, antes de ser tocados genéticamente por los Elohim de carácter negativo. Exacto, y en este libro, este hombre dice de que los dioses vivían entre 35,000 a 40,000 años, ¿verdad? Claro, en comparación con los 70 u 80 años que podemos llegar nosotros, realmente lo miramos como una vida eterna. Y fíjate que esto tiene lógica, tiene mucha lógica, y es cuando uno, por ejemplo, compara dentro del mismo planeta, comparamos el tiempo, la cápsula de vida de una mariposa con el de una tortuga. La mariposa
hay especies que duran entre un mes, 2 meses. La especie que más dura hasta 9 meses. Pero ¿sabes cuánto vive una tortuga? Entre 200 a 250 años. Las dos especies comparten los mismos, la misma genética, comparten los mismos elementos como el carbono, el aire, el agua, pero los tiempos de vida son muy diferentes. Y es lo que sucede con estos individuos que llegaron y lo que sucede con nosotros. Entonces, no son inmortales. Ellos también pueden morir. Ahora, que tal vez alarguen más, puedan estirar más su tiempo de vida a través de los sacrificios y lo que hablábamos anteriormente, el adrenocromo. Como y algo, también el oro refinado. Ajá, todas estas cosas los pueden hacer que estiren más su tiempo de vida. Claro, puras estrategias. También mueren porque son seres físicos y biológicos. Porque son posterior a la preexistencia de la creación. Claro. Exactamente. Tienen un principio y tienen un fin. Su poderío está en hacerse pasar como inmortales, ¿no? Además porque ellos utilizaron diferentes estrategias para mostrarse como superiores ante los humanos, ¿no? Sí. Y una de las cosas que utilizaron también fue sentirse o hacer sentirse ante nosotros como eternos, no siéndolos. Sí. Otra incidencia bastante fuerte de estos personajes es el dividir y vencerás, el presentarnos una parte buena y una parte mala de la misma organización mala. Lo que sabemos del Yin Yang o lo que ahorita Neil nos compartía sobre Jehová y Satanás es en esa dualidad en donde la humanidad siempre está sumergida a nivel espiritual. Aquí hay la pregunta sobre esto. Claro, en la medida en que nosotros salgamos de esa polaridad que hay, nosotros vamos a identificar que realmente el bien está por encima de todo eso que nosotros conocemos, y sobre todo que en las religiones y aquí en América Latina, donde la incidencia es mucho mayor, también nos han dejado como legado. Sí, ya, Raúl dice que creen que las entidades tanto negativas y positivas sean parte de un equilibrio, como lo dice el Yin y el Yang. Estaría bueno también ese tema. Ya aquí lo hablamos. Ya lo hablamos. Hicimos un programa del Yin Yang. Hicimos un tema del Yin y el Yang y explicamos la equivocación que hay dentro de la presentación del famoso equilibrio entre la luz y la oscuridad. Así es. Así que invitamos a Raúl que entre y busque el tema del Yin y el Yang. El de la dualidad se llama. Exacto. Bueno, realmente no recuerdo cómo le pusimos, ¿no? Sí, pero el Yin y el Yang, la dualidad. El Yin y el Yang, la dualidad que confronta al hombre, algo así. Algo así. Bueno, de todas maneras, ahí en los canales hay una cantidad de temas que ustedes van a ir mirando y se darán cuenta que tiene un buen contenido para complementar. Ya vamos cerrando casi, vamos llegando casi a la hora, o ya nos pasamos un poquito. William, ¿de qué forma quieres ir cerrando el programa y un mensaje en este tema tan apasionante de los Elohim para los buscadores que están a esta hora conectados al programa? Bueno, primero quiero recomendarles que hay que leer, y no solamente leer un documento porque ese es el que me guste. Yo les recomiendo a todos, primero, hay que leer, hay que buscar. No quedarse con lo que te encuentres a la primera. Hacer comparaciones y lo que te resuene. Yo aprendí algo con ustedes, y es que todos tenemos una medida de la verdad. Y esa verdad te tiene que resonar con lo que tú investigues. Y no quedarse, como te digo, no quedarse con... Yo fui religioso por 22 años y cuando yo empecé a escuchar lo que ustedes empezaron a hacer, lo que ustedes hacían o lo que decían, yo no me quedé solo con lo que ustedes decían. Yo me puse a investigar y encontré mucho más de lo que ya había aprendido con ustedes. Y desde entonces me he puesto a buscar, me he puesto a leer y no sé. ¿No te has detenido en esa intención? De eso se trata. De eso se trata, de no detenerse. Cada día, eso es lo que te va a ayudar en tu crecimiento interno. Así es. Correcto. ¿Verdad? Bueno, William, mi hermano, muchísimas gracias. Ojalá tuviésemos más tiempo para quedarnos aquí hablando sobre los Elohim. Muy seguramente tienes más, pero sé que tienes en tu canal un video relacionado con el tema. Invita a los oyentes, a los televidentes, a cómo se llama el
programa para que lo puedan ver y ampliar un poco más de lo que tú has compartido hoy acá. Ok, el canal se llama Despierta, este es el tiempo. Dentro del canal, ustedes pueden ir a la pestaña de listas de reproducción. En listas de reproducción van a encontrar una lista que se llama El Túnel. Dentro del túnel estamos haciendo contenido de investigación y ahí van a poder ampliar o encontrar temas referentes a este. También les recomiendo que lean el libro El Mayor Secreto de David Icke, el libro La Caída de los Dioses de Enrico Baccarini y de Mauro Biglino. Y si por ahí se pueden encontrar, hay una serie de 3 capítulos que es muy interesante y habla del tema parecido también. Se llama El final de la infancia. Tremendo. Pero les recomiendo siempre eso. Hay que leer, hay que investigar, no quedarse con lo que uno escucha. Claro, y me gustó lo que contó William sobre su pasado en 22 años en una religión. Bastante tiempo. Escuchó algo que le tocó, que le hizo reflexionar, y quiero aportar algo también. William dijo que a partir de lo que escuchó en el programa comenzó un proceso de búsqueda. Como que lo que escuchó lo impulsó. Pero quiero recordar que si le tocó es porque él ya traía la inquietud. Claro. Es decir, en los 22 años hubo cosas que no se respondieron satisfactoriamente, pero quedaban allí, pero cuando escuchas algo diferente, el clic, sí señor, hay una respuesta a esto, voy a buscarla. Nunca hubo una conformidad 100% con lo que aprendía y bueno, ese fue el clic que hiciste al escuchar un comentario, un simple comentario que te terminó abriendo los ojos por completo después de esos 22 años. Así es, y tuve miedo al principio, créeme que tuve tremendo miedo, y de pronto me empezaron a suceder cosas y yo decía, caramba, yo creo que es por lo que estoy aprendiendo, pero no, después me di cuenta de que eran cosas naturales, normales, pero como la religión te implanta tanto miedo de que si te desvías, te va a ir de lo peor, eso fue lo que pasó, pero a medida de que fui investigando, que fui ampliando el conocimiento de lo que ya había aprendido, ese miedo se fue alejando, porque me di cuenta de que había vivido, pero en una mentira. Claro, fíjate, se siente miedo, pero hay que ser osado y valiente, como lo menciona la lógica en una de sus apartes. Y ahí está William investigando, creando contenidos en su canal con la serie El Túnel, que les invitamos a que entren a su canal, se suscriban y le den like a los programas. Es una forma de apoyar el programa investigativo o los programas investigativos, porque de alguna manera siempre nos alimentamos de allí, ¿no? Sacamos, por lo menos sacamos algo, y en retribución de esto, pues un like, una suscripción es muy importante. Así es. Nos vamos agradeciéndole también a Santiago Barrios en la producción, muy atento allí también para hacer los cambios, si ustedes pudiesen ver las imágenes y toda la aportación que William trajo para todos ustedes hoy. Suscríbanse al canal, Descubriendo. También quiero decirles que hemos abierto un canal exclusivo para mantenerlos informados, con noticias diariamente de 7 a 8 de la mañana en Visión Noticiosa. El canal es RCPC. Suscríbanse, y si quieren estar informados en el mundo de lo que ocurre en América Latina y el mundo desde la otra cara de las noticias, pues ahí tienen la oportunidad de hacerlo. Ahí estaremos presentando las noticias como ya lo estamos haciendo todos los días. Agradecemos a William. Juan, gracias. No, gracias a ti, gracias a William, a todos los oyentes del programa, muchas gracias. Yo creo que, Neil, este es el último programa de este año. Sí, claro, porque ya el próximo es 24 y el próximo es 31. Claro, entonces este año crecimos de una manera supremamente importante. Nos vamos con la experiencia que vivimos en México, conociendo y acercándonos a cada uno de ustedes, aprendiendo muchísimo de todo este proceso del despertar, que es necesario que hagamos primero en una forma grupal, en donde nos complementemos, y ya después sigamos como William nos lo estaba explicando, el camino por sí solos, ¿no? Investigando siempre y en una permanente disposición de aprendizaje. Para el otro año la mesa de trabajo sigue
con nuevos retos, con nuevas visiones y sobre todo con los 4 formatos que tenemos actualmente, ¿no? Y vamos a seguir creciendo. Totalmente. y a estar muy pendiente por este tema muy interesante. Sigan ustedes complementándolo, por favor. Y bueno, muchas gracias por todo lo brindado este año. Un saludo para ustedes y para toda su familia. Bien, nos vemos entonces ya dentro de 20 días con el próximo Descubriendo. Ya empiezan las fiestas, viernes 24, el otro viernes es 31 y van a estar en otras cosas. Así es. Menos ahí con Descubriendo. Respetamos todo. Y nosotros eso. también, ¿no? Claro. Compartiendo en familia. Un fuerte abrazo de corazón y recuerden, Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.